Dios le bendiga a todos, es un honor para mí estar en esta clase Perlas Eternas y como estamos hablando del caso de los dones, de los ministerios, de los testimonios, quiero reforzar un poco el principio que le dimos sobre los 4 pasos de oír, ver, contemplar y tocar. Oír no es más que ver, pero ver no es más que contemplar, pero contemplar no es más que tocar. Entonces hoy tenemos un principio semejante a ese, a lo que preparamos los testimonios del don de profecía. Tenemos 3 testimonios del don de profecía. Uno lo tiene nuestro hermano Humberto Acevedo, otro lo tiene nuestra pastora Teresa Esteves y otro lo tiene nuestra también evangelista Elsa, de la iglesia Baptista 3.2. Entonces son testimonios muy distintos del don de profecía. Pero mientras eso lo estamos preparando, también estaremos hablando sobre los sueños y las revelaciones. ¿Qué tienen que ver tus sueños y tus revelaciones con tu ministerio y con tu llamado? En la Biblia, Filipenses capítulo 4, verso 9 dice: sería lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, dice el apóstol Pablo. Ok, vamos a ver este principio. Lo único es que vamos a voltearlo. Vamos a leerlo así: ver, oír, recibir y aprender. Pero antes de que alguien me diga hereje y falsa doctrina, yo quiero que tú hagas una exégesis de estos versículos y busquen la gramática. Si cambiar ese orden daña algo. Te voy a poner un ejemplo. Pablo dice: aprendiste, recibiste, oíste y viste. Pero todos sabemos que para aprender algo hay que recibirlo. Y todos sabemos que para aprender algo y practicarlo hay que oírlo y hay que verlo. Así que si tú pones en el orden ver y oír primero, no estás haciendo nada malo. Así que tranquilo, no me llames hereje. Aprendiste, recibiste, oíste y viste. Ahora ponemos viste. Vamos así. Al revés es oír, ver, recibir y aprender. O practicar. Repito. Oír, ver, recibir y practicar. Oír, ver, recibir y practicar. Semejante a los textos anteriores. Oír, ver, contemplar y tocar. Oír, ver, contemplar y tocar. Aquí es oír, ver, recibir y aprender o practicar. El oír activa la habilidad de la comprensión y de la fe. Con el oído se activa la comprensión, el comprender algo cuando escuchamos. Ver. Ver activa los impulsos en el cerebro, se dice la ciencia, que manejan los nervios y las intenciones. Cuando tú ves algo, puedes intentar copiarlo. No igual cuando oyes algo. Cuando tú ves algo, se activan unos impulsos que tú puedes intentar hacer o copiar o semejar o aprender de aquel que estás viendo. Por ejemplo, tú puedes oír mucho una cosa, pero luego para practicarlo sin haberlo visto nunca no es igual. Pero si lo ves, es más fácil poder hacerlo. Cuando escuchamos, no es seguro que hagamos aquello que estamos escuchando, pero cuando vemos, tenemos un contacto, nuestro nervio, nuestro cerebro, nuestra fe se activa cuando vemos que otro, que la misma naturaleza que nosotros lo está haciendo. Se activa la fe con mayor intensidad para poder hacerlo. Oír y ver nos hacen recibir. Cuando oímos y vemos, podemos recibir con más exactitud, con más confianza y podemos practicar. Oír y ver nos ayuda a recibir. Cuando oímos, escuchamos que alguien hace milagros, pero vemos que hace los milagros y luego dice que podemos hacer milagros, entonces nosotros recibimos esa enseñanza. Oímos, vimos y recibimos esa enseñanza, entonces luego nos toca practicarla. ¿Por qué? Porque la hemos aprendido. Es hora de que actives un oído, unos ojos, para recibir. Vas a recibir conforme a lo que oigas y lo que veas, según tu fe, y luego vas a practicar. Si comienzas a ver hombres y mujeres de Dios y aprender de ellos, de aquellos que están por delante de ti, vas a cumplir Efesios 4:11. Entonces, y 12, léalo en su casa. Entonces, tu oído se va a activar y tu fe. Estamos hablando del punto de cómo encontrar tus dones, activarlo o recibirlo. Yo le daré testimonio vivo de eso, yo voy a mostrar por video. En este video voy a mostrar algunas cosas sobre eso. Creo que 1 o 2. Es necesario que tomes las escrituras y leas en voz alta, que tus oídos escuchen lo que estás leyendo, con fe. Por ejemplo, hay más de 40 textos bíblicos que hablan de sanidad y docenas que hablan de liberación, pero también docenas que hablan de la autoridad de nosotros en la sanidad y en la liberación. Si tú leyeras las escrituras
y comenzaras a activar eso en ti, y hablarlo y a creerlo, se va a activar esa fe y entonces vas a recibir ese poder. Tienes que aprender por las Escrituras lo que la sangre de Cristo ha hecho contigo. Tienes que saber por la Biblia lo que la gracia te concede. También tienes que saber por el Espíritu Santo lo que Él te ha dado. Si tú oyes esas palabras de la Biblia y crees en esa gracia y en la soberanía del Espíritu Santo que da a cada cual como Él quiere, entonces también tú vas a hacer lo que ves a otros hacer, lo que oíste que otros hacen y lo que has recibido de otros que han orado por ti o que lo has visto en sueños. Eso lo hablaremos en unos minutos. Debemos oír y ver predicadores correctos que tengan aquello que nosotros queremos que también se active en nosotros. Debes ver, oír predicadores que tú veas en ellos aquello que ellos predican. Tú has oído lo que dicen, pero necesitas ver con tus ojos en ellos lo que ellos dicen. Entonces vas a recibir lo que ellos dicen que tú puedes recibir por la palabra de Dios. Si tienes sueño viéndote ministrar, como la Biblia dice, si tienes visiones viéndote ministrar o Dios mostrándote ministrando o al lado de otro, si escucha la voz de Dios o de un ángel que, según las Escrituras, te diga audiblemente lo que tú puedes hacer, si alguien te dice, te ministra o profetiza que Dios te va a dar o te ha dado específicamente lo que dice la Biblia, lo que has soñado o lo que has visto, entonces es tuyo. Lo repito, si sueñas ministrando liberación, si tienes visiones ministrando liberación, si hay una voz de Dios que te dice que ministrarás liberación, pero ya la Biblia te da la autoridad para creer en eso, o viene un ministro de Jesucristo y te dice, Dios me muestra que tú vas a ministrar liberación, entonces practícalo porque es tuyo. Te daré un ejemplo de cuando Dios me dio en el año 2000, creo que 2006, 2007, cuando Dios me comisionó para orar por los jovencitos y los niños. La autoridad en mí para orar por los jovencitos y niños para que recibieran el Espíritu Santo, recibieran el poder, dones y fueran libres. Esta autoridad no vino a mí profetizada por otros ministros. O sea, sí, otros ministros profetizaron mucho mi llamado, pero esa autoridad no vino a mí por profecía o ministraciones de otras personas. Eso fue en una visión, cual ahora, escrita de esos años, se lo voy a mostrar ahora. En el año 2008 fui llevado a varias revelaciones. En una de estas revelaciones y visiones, fui llevado a una visión donde yo veía niños de 6 años en adelante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Yo veía niños de 6 años siendo llenos del poder de Dios y siendo libres por el poder de Dios. Yo veía cómo jovencitos eran llenos por el poder y la unción de Dios, aún en las calles. También en el mismo año 2008. En este video, ya en el 2015, se puede ver cómo el Espíritu Santo cumplió lo mismo que me había mostrado. Ya las personas, los jóvenes, los niños recibían el poder de Dios, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, años después de haber recibido esta palabra. De modo que uno puede recibir en visiones sus dones y ministerios, en sueños, en palabra profética, en impartición y por la palabra de Dios. Después de haberte demostrado por escrito, yo tengo muchos escritos del año 2000 hasta aquí, enseñanza del Espíritu Santo, testimonios vivos. En esa visión podemos ver cómo Dios me dijo que yo iba a ministrar a los niños. En los videos y en las fotos, lo que pasa es que nosotros no podemos grabar a los niños en manifestaciones. En algunas escuelas donde yo he ministrado para la gloria de Jesucristo con otros hermanos en la fe, hemos visto tantos niños manifestados en el poder de Dios, sea liberándolo, o sanándolo, o llenándolo, que hemos tenido que parar de ministrar. Pero esa promesa no llegó a mí solo porque sí. En el año 2007 a 2009, como ustedes lo vieron ahí escrito, el Señor me lo dijo en visión. Pero no solamente en visión tú puedes recibir tu llamado y tu don o la unción que te ha tocado, sino que también por sueños, o por profecía o palabra de ciencia de otro ministro, también por impartición. De todas esas formas de Dios hacerlo, muchos de nosotros hemos sido llamados y ungidos de alguna manera. Ahora, si tú tienes sueños, vamos, ¿cuál es el sueño que tú tienes? ¿Cómo te ves? Cuando Dios me llamó al pastorado, yo era muy jovencito, no era pastor de una vez, pero un ángel me habló y me lo dijo, que yo iba a tener la cobertura como de un padre, de un papá, de niños, dándome la idea de ser pastor. Si tú tienes sueños, si tienes revelaciones, si tienes visiones o has recibido alguna palabra, entonces cuando viene a ver solamente te falta la impartición. Necesitas que alguien ore por ti, pero no siempre hay que orar por alguien. Muchas veces todo se activa sin que nadie ore por ti, solo con relación en el Espíritu Santo.
Desde luego que lo que estamos enseñando, estamos hablando a personas que ya tienen el Espíritu Santo y que van a buscar el Espíritu Santo más que cualquier cosa. No estoy enseñando lo que busquen los dones y que lo dejen a Él. No, estoy enseñándole a acercarle a Él primero. Lo que pasa es que no hemos hablado sobre eso. Pero si tienes sueños, visiones, revelaciones, recuerda estos 4 pasos. Comienza a oír. Toma todos los textos bíblicos que hablan de lo que tú has soñado. Yo, por ejemplo, tomo aceite y uso Mateo 10:1 que dice que Él reunió a los suyos y le dio autoridad y poder sobre enfermedad y demonios. Y yo me ungo las manos y digo, Señor, yo soy uno de los tuyos, yo recibo esa autoridad y recibo ese poder. Tienes que decirlo y tienes que creerlo. Comienza a oír, comienza a ver, recíbelo, entonces comienza a practicarlo. Si lo sueñas, si lo ves, si lo oyes, o te lo dicen, o te lo dan. Repite, si lo sueñas, si lo ves, si lo oyes, si te lo profetizan, o si se te imparte. Son varias maneras que Dios tiene para darte lo que es tuyo. Hay 2 formas que en el futuro explicaré de ministrar bajo la unción que te ha tocado. La del diseño y la que es por fe. Por ejemplo, una persona puede ser diseñado por Dios para ministrar sanidad. Pero una persona nunca ha ministrado sanidad, pero por medio de la fe puede pedirle a Dios que le dé el don de sanidad. Entonces yo le pregunto, ¿tienes tú un diseño o tienes solo la fe? ¿O le tienes las 2? Lo mejor es tener las 2. Hechos 13:1. Búscalo y léelo. Luego hablaremos de eso. Consejos finales. Lee las Escrituras. Confía en Dios. Escucha predicadores y maestros que digan y que se vea lo que dicen, conforme a las Escrituras correctamente. Únete a otros en la fe, en tu iglesia, que también crea eso que tú crees y que tú lo vas a recibir. Si tienes sueños y visiones, entonces cree que estás recibiendo todo conforme a las Escrituras. Si se sale de las Escrituras, reprende al diablo en el nombre de Jesús. Ve con fe a practicar con otros aquello que has recibido. Todos los dones, todos los talentos, todos los ministerios es para servir a los demás. Espero que estos pasos sencillos te ayuden a activar lo que tienes. Oír, ver, recibir y aprender o practicar. Dice el apóstol Pablo, lo que vieron de mí. Ok, tú podrías decir, ¿y qué fue lo que vieron de Pablo? Buena conducta, sufrimientos, fidelidad, pero también vieron gloria, unción, poder, llenura del Espíritu Santo. Lo que has oído y visto de mí y lo recibiste, entonces apréndelo. Tú puedes aprenderlo. Tú también eres ungido. Tienes el Espíritu Santo, igual que Benjín, igual que los demás. Si te ha tocado un denario, que luego explicaremos los denarios, uno tiene 10 y otro tiene 1, pero ambos son sobrenaturales, porque ambos lo da el mismo Señor. El mismo que da 10 es el mismo que da 1. Ambos son sobrenaturales y ambos son poderosos. Tú tienes exactamente el que Dios quiso que tú tuvieras, pero hay una buena noticia para ti. Concéntrate en el que tienes y prepárate para lo que viene. Aunque tengas uno, puedes tener mucho más, pero sé fiel a ese con amor. Sirve a los demás con ese. Entonces, con esto terminamos. Empieza a oír, empieza a ver, comienza a recibir y vete a practicar. Ve a sanar, ve a liberar, ve a predicar, ve a ayudar, ve a consolar, ve a limpiar. Comienza a practicar, que el Espíritu de Dios está en ti. Si necesitas una oración para esto, estamos para servirte. Dios te bendiga.